Estamos ahora en el capítulo 15 de Samuel. Solo vamos a ir a un versículo antes para ver en dónde nos quedamos, que es relevante al inicio de este capítulo. Y dice, menciona con qué naciones, otras naciones Saúl peleó y cómo fue, el Señor le fue dando la victoria. Vamos a leer en 1 Samuel 14, 47 al 48, dice: después de haber tomado posesión del reino de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, contra los filisteos. Esos son los que han sido más protagonistas desde el principio de la historia de Samuel. Los filisteos, pero aquí miren, menciona otro grupo y dice: y a donde quiera que se volvía era vencedor, y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y aquí vamos a ver la historia de Amalec, de qué pasó con Amalec. Pero para saber qué pasó con Amalec tenemos que remontarnos a la historia en Éxodo, porque si solo leemos esta parte de Samuel, nos vamos a quedar, pero ¿por qué Dios le dijo que hiciera esto? ¿Por qué Dios dijo que destruyera a los amalecitas? Y hay una razón. Entonces tenemos que ir a Éxodo 17. En Éxodo 17 vemos a los israelitas yendo por el desierto, caminando en dirección a la tierra prometida. Acababan de ser liberados de Egipto, de la esclavitud de Egipto por tantos años, y el Señor los está llevando camino a la tierra prometida. Pero en un punto del camino no tuvieron agua. Y acababan de pasar Mara. Mara se convirtieron las aguas amargas en aguas potables. Llenaron sus cantinas, no creo que usaran cantinas, pero sus cantimploras. Eran unas cosas de cuero, no me recuerdo cómo se llaman, pero llenaron eso, cántaros, ¿cómo? Botas, exacto. Las botas de agua las llenaron de agua, sus cántaros, pero llegó un punto en el camino, iban caminando, y no sé si alguien estaba en el desierto, pero les debo decir, es espantosamente caluroso, seco sobre todo, muy seco. Entonces uno tiene que estar tomando agua, aunque no hayan avanzado tanto, ya se estaban deshidratando. Al final ya se quedaron sin agua y seguían caminando. ¿Y ahora qué? Y seguimos caminando, no hay un oasis. ¿Qué está pasando? ¿Dónde vamos a tomar agua? Y ustedes saben, nosotros dependemos del agua. El agua es 100% vital en la sobrevivencia. Y comenzaron a protestar. Bueno, no voy a ahondar mucho en la historia de Refidim, pero el Señor oyó su clamor y el Señor dijo: yo les voy a proveer, no se preocupen, yo estoy con ustedes. Y hizo un milagro, mandó a Moisés y a los líderes a un lugar cercano donde había una roca, y de la roca la tocó y salió una fuente de agua. Pero ahí no estaba el pueblo, sino que estaba un poquito alejado, y ellos habían avanzado, los líderes y Moisés. Salió una fuente de agua, y entonces algunos fueron a reportar al pueblo: miren lo que está pasando, de la roca está saliendo agua. Y entonces mucha gente comenzó a agarrar sus cosas y vámonos, y comenzaron a avanzar. Si ustedes han ido en caravana o han visto caravanas, ustedes saben que hay gente que se adelanta y que va corriendo. Son los jóvenes, van por adelante. ¿Y quiénes se quedan atrás? A ver, piensen. Los ancianos, los que van caminando despacio. ¿Quiénes más? Los niños, porque aunque corran, no pueden correr muy rápido, ¿verdad? Son chiquititos, ¿ok? Y si van los niños atrás, ¿quiénes más se quedan? Las mamás de los niños, ¿verdad? Las mujeres embarazadas, o sea, los débiles, los que son como, los más vulnerables se quedan atrás: los niños, los ancianos, las mujeres. Y todos estaban corriendo. Quien podía correr más rápido, iba más rápido, porque estaban urgidos de tomar agua y querían ir a ver ese gran milagro. Y así sucedió. Entonces comenzó a avanzar un poco toda la caravana de 2 millones de personas o más. Se pueden imaginar tal cosa. Pero sorpresivamente son atacados. ¿Y son atacados por quién? Aquí viene la conexión con la historia de Samuel.
un hombre llamado Amalek que tenía un grupo, un ejército, estaba formado por sus guerreros, por su gente. Él era de la tribu de Edom. Edom es Esaú. Piensen Jacob y Esaú. Jacob se quedó en la tierra prometida, Esaú se fue, hizo su propio reino en el desierto, y ese es Edom. Esaú tuvo muchos hijos, y entre esos hijos tuvo un hijo fuera de matrimonio, y ese hijo fuera de matrimonio se llamaba Amalek. Okay. Entonces ya saben de dónde viene Amalek. Entonces Amalek nunca fue bien recibido entre los edomitas. Entonces él estaba haciendo su propia cosa, ¿verdad? Entonces se fue a su propio lugar, y formó su propio ejército, hizo su propio pueblo, y esos eran los que estamos aquí conociendo en el desierto. Okay. Entonces, ¿qué pasó con Amalek? Amalek vio a los israelitas. Ahora, déjenme decirles algo. No los atacaron porque, es que están pasando por nuestro territorio, lejísimos del territorio de los amalecitas. Entonces, ¿por qué los atacaron? Todos los pueblos, si ustedes leen Éxodo 15, dice cómo todos los pueblos alrededor, desde Egipto hasta Babilonia, temieron al Dios de Israel por los milagros que habían oído que hizo el Dios de Israel en Egipto para poder sacar a su pueblo de Egipto. La mano dura, la mano poderosa, y todo el mundo, qué miedo, vienen estos 2 millones de personas israelitas por el desierto, ni nos metamos con ellos, ojalá que no vengan para acá. Eso es lo único que decían. ¿Pero qué hicieron los amalecitas? No les importó. Cero temor de Dios, no tuvieron temor de Dios, no tuvieron temor de los israelitas. Dijeron, de plano que fue todo casualidad, todas las plagas. No hay cero temor de Dios. Entonces, eso eran los amalecitas. Y salieron de lejos de donde vivían a atacarlos en el desierto, en el lugar menos esperado. ¿Y dónde atacaron? Cobardemente. Atacaron en la retaguardia. ¿Y quiénes estaban en la retaguardia, dijimos? Los niños, las mujeres, los ancianos. Los más débiles, los más vulnerables estaban ahí. Ahí atacaron, no atacaron de frente hombre con hombre, ¿verdad? Sino que hombre con niño, o sea, un hombre armado con un niño. O sea, ¿qué se imagina usted que va a pasar? Muerte segura del niño, ¿ok? De la mujer, del anciano, los que no se pueden defender. Eso es lo que representa Amalek. Eso fue lo que hicieron en el desierto. Al final comenzó a correrse la noticia, están atacando la retaguardia, y al final vinieron los hombres, los guerreros, y ya se armaron y fueron a atacar a los amalecitas, a defender al pueblo. Entonces viene la guerra entre Amalek e Israel. Josué era el que está liderando esta guerra, y para que ustedes se van a recordar, cuando Moisés se va a un monte cerca de donde estaba la batalla y sube las manos. Cuando las tenía alto, entonces el Señor les daba victoria, pero se cansaban. Ustedes han tratado de mantener las manos, como que ya, pero cuando las bajaba, para descansar un poco el brazo, todo Israel comenzaba a perder. Se dan cuenta, pero estamos perdiendo. Moisés, por favor, sube. Ya no aguanto. Y entonces vino Ur y Aarón a sostener los brazos de Moisés. Y entonces el Señor les dio la victoria cuando tenían los brazos así, pero con el apoyo de estos 2 hombres. Esa es la historia, esa es la batalla en la que pasó eso. La batalla, ¿con quién? Con Amalek. Amalek, quien cobardemente atacó a Israel en la retaguardia, a los más débiles. Eso es lo que representa Amalek. En medio del desierto donde no había ninguna amenaza para los amalecitas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Samuel? Pues resulta que en esta ocasión Amalek perdió la batalla. Sin embargo, lograron salvarse algunos de los amalecitas. Se fueron. En esa ocasión pudo haber Dios dicho, Josué, síguelos y mátalos, busca donde están viviendo y acábalos, ¿verdad? Porque te atacaron tan cobardemente. Pero el Señor dijo, no, ahorita no es el momento. Pero esto no se va a quedar así, va a haber justicia.
Y el Señor, vamos a ir a Éxodo 17, Él hizo una declaración y les dijo, escriban esto, porque esto queda escrito y va a ser hecho. Porque no va a ser hecho en este momento, pero va a ser hecho en el futuro. Va a haber justicia. Entonces dice, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec, de debajo del cielo. Y aquí dice, ¿por qué? Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová. ¿Contra quién se levantó? Contra el trono de Jehová. Jehová tendrá entonces guerra con Amalec de generación en generación. O sea, Dios sabía, la guerra no es tanto los israelitas del desierto que acaban de salir de esclavos, que a duras penas están aprendiendo a defenderse. O sea, ellos no tenían nada que ver, Amalec no tenía nada que ver realmente con Israel. El pleito no era con Israel, sino que era contra Dios. Esa era la esencia. Y Dios decía, ok, la guerra está hecha. Tú la libraste, va a haber justicia. Va a haber justicia, pero no va a ser ahorita. Apunten, pueblo de Israel, apunten, porque esto no se va a quedar así. Va a venir el día. Y solo vamos a leer, antes de ir a ese día, vamos a leer Deuteronomio 25, porque ahí también describe esta batalla con Amalec y hay otros detalles interesantes. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató. O sea, salió al encuentro, ni siquiera estaba pasando por ahí. Salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Esa es la cobardía del enemigo en nuestras vidas. Muchas veces a quién ataca, no al fuerte, no al que está fuerte en el Señor, al débil. Al débil es el que ataca. Entonces dice, te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado. Y no tuvo ningún temor de Dios. Otra descripción de Amalec. No tiene temor de Dios. Porque ganó, Dios no, fue suerte. Recordemos por qué digo eso. Porque de quién viene, de quién es descendiente. Esaú. Esaú era el que no, la primogenitura, todo lo espiritual no le importaba, él era muy carnal, muy terrenal, muy carnal. Entonces todo lo espiritual no le importaba. Jacob sí quería, Esaú menospreció. Entonces este es descendiente, digno descendiente de Esaú. Okay, entonces, no estoy ahorita, no me recuerdo si era nieto, no hijo, sino nieto. Ahorita estoy insegura, perdí la secuencia. Silvita, ¿recuerdas? ¿Era nieto o hijo? Nieto, ¿verdad? Nieto de Esaú. Ok. Entonces dice, te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado, no tuvo ningún temor de Dios. Y sigue diciendo, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos los enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Entonces, eso es lo que tenían que escribir Israel. Aquí las cuentas se quedan pendientes, va a llegar el día y hasta dice cuándo va a ser el día. En Éxodo no está escrito, pero aquí sí está escrito en Deuteronomio y dice cuándo específicamente. Dice, cuando Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra. O sea que ya tendrían que haber llegado a la tierra. Y aquí vamos a ver, ya pasó la conquista, Josué, pasó toda la época de jueces, pasó toda la época de jueces. Y ya comenzaba la época del rey, el primer rey. Entonces, y en este momento vemos que Saúl ya había vencido a los enemigos, lo acabamos de leer en los últimos versículos del capítulo 14. Ya había vencido a Edom, incluso menciona a Amalec, pero ya habían sido vencidos los enemigos principales y ahorita tocaba entonces tratar el tema Amalec que había quedado pendiente. ¿Y qué es lo que le encomienda? Borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Y entonces, ¿qué? Llegó el día con Saúl.
Llegó el primer rey de Israel, venció a los enemigos porque Dios le dio la victoria sobre sus enemigos. Ya es hora de tratar con Amalek. ¿Habían pasado cuántos años? Aproximadamente 400 años del ataque. Ahora, ¿saben qué? O sea, uno dice, ya uno pierde como todo el sentido, digamos, de la justicia, como diciendo, ¿por qué Dios está pidiendo esto? ¿Verdad? Que borremos a este pueblo. Pasó hace 400 años, pero ¿saben cómo se explica esto? Y esto, de verdad, humanamente nos cuesta entenderlo, porque lo lógico es como que agarrar la justicia pronta, ¿verdad? Pero, ¿por qué Dios da ese espacio de tiempo? Es una oportunidad para el arrepentimiento, porque Amalek pudo haber cambiado en ese tiempo, pudo haber dicho, nosotros no teníamos temor de Dios, perdón, ¿qué podemos hacer para retribuir? ¿Qué podemos hacer para arreglar esto? Eso es cuando Dios alarga los tiempos de justicia, es porque Dios está dando un periodo de arrepentimiento al que hizo ese mal, porque aún ellos, Dios los considera en su perdón. No es como hiciste algo malo, ahorita te va a caer el rayo encima de la justicia. Discúlpeme, si así fuera, todos estaríamos muertos, ¿verdad? Esa es la realidad, pero Dios da el espacio y a todos se los da. Y eso me recuerda el sexto sello de Apocalipsis, quinto sello de Apocalipsis, donde los mártires están clamando, Señor, ¿cuándo vas a hacer justicia? Nos mataron injustamente. Los que murieron por el testimonio de Jesús, por creer en Jesús y no negaron al Señor, o tal vez no negamos al Señor, tal vez vamos a ser entre esos. Es esos mártires que murieron, están pidiendo justicia. Señor, ¿cuándo vas a justiciar nuestra sangre? ¿Cuándo vas a vengar nuestra sangre? Y están pidiendo algo no como por venganza y resentimiento, es porque hagan justicia. Esto no fue justo. Señor, haz justicia y tú eres juez justo. Entonces, ese es el clamor. ¿Y qué el Señor dice? Todavía no. ¿Cómo? Todavía no. Les pone vestiduras blancas, espérense un momentito, ya va a venir la justicia, pero tiene que sumarse, van a morir todavía más. ¿Cómo? Sí, pero ¿por qué está extendiendo ese tiempo? Para que los que no han conocido al Señor lo conozcan y tengan la oportunidad de arrepentimiento. Si nosotros sabemos eso, nosotros decimos, ok, el Señor murió, otros moriremos, pero es con un buen propósito. Tenemos que morir, a veces solo es morir a nosotros mismos, ¿verdad? A nuestros deseos, o a veces es morir físicamente. Pero el periodo de esa extensión es para dar un tiempo de arrepentimiento. Qué lindo. Ahora, ¿hubo arrepentimiento de Amalek? Evidentemente no, porque llegó el momento y Dios dijo, ya llegó el tiempo. Entonces vamos a leer 1 Samuel 15, los primeros versículos. Dice, así ha dicho Jehová a los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Acabamos de leerlo en Éxodo. Entonces, ¿cuál es la directiva? Dice, ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Muy claro, o sea, humanamente es difícil, ¿verdad? Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Tremendo, ¿verdad? Y el Señor fue clarísimo. Todo, ahorita llegó el momento en que ya es tiempo de hacer justicia a Amalek. Lo que él hizo, uno pierde como la noción de la justicia porque está tan separado por tantos años. Pero que merecían eso, sí lo merecían. Ahorita ya les llegó el tiempo. 400 años de misericordia extendida, larga, no hubo, ya es el tiempo de tratar este asunto. Entonces, esa fue la directiva que Samuel le va a dar a Saúl para que haga, porque él lo tiene que hacer. Y cuando en ese momento comienza Saúl a armar su ejército, bueno, ya vamos a hacer esto.
Recuérdense que ahorita Saúl está a prueba, porque ya Dios le había dicho, no obedeciste en esto, no obedeciste en aquello, vas a perder tu reino. Se recuerdan que había pasado varias advertencias de ese índole, ¿verdad? Estaba en prueba. ¿Okay? Entonces, bueno, ahorita voy a hacer lo que Dios me está diciendo. ¿Okay? Entonces juntó un ejército grande y dijeron, vamos a donde está Amalek. Pero resulta que justo a la par, no sé si eran vecinos o mezclados o cómo era la cosa, vivían unos a la par, como juntos en un pueblo o a la par, estaban otro grupo que se llamaban los ceneos. Los ceneos vienen... Hay una relación ahí con el suegro de Moisés, que era Ceneo, lo menciona en Jueces 1:16. Entonces, ¿pero qué pasa con estos ceneos? Bueno, miren lo que dice. Dijo Saúl a los ceneos, salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. O sea, y no eran presénteme su identificación, vamos a ver qué antes de matarlos. O sea, ahí sí era la guerra. Y no iba a preguntarse quién era quién, ¿verdad? Entonces, cuando vieron que los ceneos están en medio, el lío no es con los ceneos. ¿Y por qué? Aquí lo explica, dice, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. ¿Cuál fue? Estos pueblos eran opuestos. Amalek atacó a los más débiles. ¿A quiénes atacó? A las mujeres, a los niños, a los ancianos. Okay. Ellos no tuvieron misericordia. Ahora, los ceneos, ¿qué? Ellos sí tuvieron misericordia y no solo no atacaron, dice, vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, no solo no los atacaron, sino que al final se unieron a ellos. Eso es lo que uno hubiera deseado que también hubieran hecho los amalecitas, los fereceos, los ceneos, los cananeos, los amorreos. Todos ellos tenían la oportunidad de júntense con nosotros bajo la bandera de Jehová, el rey de Israel. O sea, pueden hacerlo. Esa era una de las formas de salvarse. O sea, una era, se someten y entran al régimen, si se quedan aquí, mueren, o pueden salvar sus vidas yéndose a otro lugar. Esas eran las opciones, ¿verdad? Entonces podían quedarse. Y los ceneos hicieron eso, ellos se quedaron en medio de Israel y se asimilaron. De hecho, ahorita están, ¿dónde están? Se unieron ellos vivían en la tribu de Judá, al sur de la tribu de Judá. Se mezclaron y se asimilaron, pero se asimilaron porque ellos entraron bajo el régimen de Dios. Ellos aceptaron a Jehová como su Dios. Ellos llegaron a formar parte de Israel, pero ellos vivían a la par de los amalecitas. ¿Sí? Ellos no merecen morir. Ok, háganse a un lado. ¿Y qué hicieron los ceneos? Maletas y nos vamos. O sea, se fueron. Entonces, ok, ya podemos entrar y hacer la guerra. Y eso fue lo que hizo Saúl. Después de advertirles a los ceneos y salieron, ya hicieron la guerra. Y mataron a todos. ¿A todos? No sé por qué, va a salir en el drama de esta historia. A todos los niños, sí, a todas las mujeres, sí, a todos los hombres, sí, a uno no, al rey. ¿Por qué? O sea, podemos aquí deducir muchas cosas. Ay, es que yo soy rey también, mejor no lo maten. O por qué el mostrarlo como trofeo. No sabemos cuál fue realmente la motivación de Saúl, pero él perdonó la vida del rey, y este rey se llamaba Agag. ¿Okay? Entonces quedó preso él. Y también, ¿pero por qué vamos a matar a las ovejitas bonitas? Los corderos, los bueyes bonitos, los toros, pero qué lindos están. Los que están ahí medio feitos, mátenlos, porque tenían que matar también el ganado. ¿Y cuánta parte del ganado? Todo el ganado. Pero tan bonita esta ovejita, esta ya me la hago pastando en mis campos. ¿Cómo va a ser? Una cosa tan linda y inocente. Bueno, en fin, dejaron a lo mejor del ganado, lo dejaron aparte. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Saúl? Saúl simplemente fue una obediencia, obedeció, mató a niños, mujeres, hombres, sí, pero no al rey.
Entonces eso se considera una obediencia a medias, no mató a todas las ovejas tampoco. Entonces dice, y Saúl y el pueblo, versículo 9, Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Es curioso que hayan guardado el ganado y no a la gente. Ay, no, pobrecitos los niños. No dijeron eso. Dijeron el ganado. Ahora, ¿para qué lo querían? Ellos lo estaban quedándoselo como botín. Y eso me hizo recordar cuando atacaron a Jericó, la historia de Jericó. El Señor dijo, no se queden con nada, porque eso es dedicado a Dios, no se queden con nada del botín. El botín es típico en cualquier guerra. O sea, atacan, ahí hay plata, oro, telas, lo que sea. Entonces, era de esta persona que murió. ¿Qué hago con eso? No lo voy a dejar ahí abandonado, sino me lo llevo. O a la gente que era perdonada era llevada a esclavo. O sea, esa era la ley de la guerra en aquel entonces. ¿Y qué pasó con Jericó? Jericó dijo, no se queden con nada de Jericó. Pero hubo un hombre que se creyó más listo que Dios, ¿verdad? Y entonces él lo agarró. Más listo que Dios y que Josué y que todos los demás israelitas, ¿verdad? Porque él dijo, nadie se va a dar cuenta, si aquí nadie se da cuenta. Quienes evidentemente se dieron cuenta fueron en su casa, porque ¿y qué es eso que traes ahí atrás? ¿Verdad? ¿Qué es esa bolsa? Okay. En su casa sí lo sabían. Aparte de su casa, nadie sabía qué había hecho este hombre. ¿Y qué pasó? En la siguiente guerra perdieron los israelitas porque llevaban esa parte del botín que había sido dedicada a Dios y que no la habían de tocar. Hasta que fue ajusticiado. Ajusticiado quiere decir que murió el hombre y toda su familia, que habían escondido el botín. Y hasta entonces, que se había hecho esa justicia, pudieron seguir en la batalla. Uno cree que puede jugarle la vuelta a Dios y no es así. Si Dios retarda la justicia es por misericordia, pero no es porque uno le puede tomar el pelo a Dios. A Dios nada se le pasa por alto. Como que ustedes, es que nadie me vio. Dios sí te vio. O sea, no se engañen, ¿verdad? No se engañen. Entonces miren qué pasó con Saúl. Perdonó a Agag, perdonó a lo mejor de las ovejas, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, oigan esto, destruyeron. ¿Verdad? No, con la perniquebrada, esa no me va a quedar, la mataron. Okay. Esa es la obediencia a medias. Ahora, en este momento, Saúl estaba con su ejército. Él pensó, nadie se va a enterar, más que el ejército, no hice nada malo si yo maté a todos menos uno, solo uno. ¿Qué importa? ¿Verdad? Entonces, Samuel estaba por otro lado, ¿verdad? Pero el Señor, como no se le pasa nada por alto, despertó a Samuel y dijo, mira lo que está pasando, te quiero informar y en acción ahorita, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el versículo 10 y 11, que fue el mensaje. Dice, vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Ya, ¿será la primera vez que no ha cumplido las palabras de Dios? No, pero esta sí es seria, esta sí es la última oportunidad que tenía Saúl. Y Samuel se quedó, ¿cómo se quedó? Mire, pues, ¿qué es lo que dice? Dice, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda la noche. O sea, él se quedó en vela, así, no puedo creerlo, llorando, pero Señor, no puede ser esto, que se arrepienta todavía, porque todavía hay tiempo para que se arrepienta, ¿verdad? Eso pasó toda la noche. ¿Y qué hizo? Acto seguido salió el sol, tan pronto como amaneció. Samuel agarró camino. Dice, madrugó Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Porque dijo, aquí lo voy a ir a confrontar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eso es lo que Dios me está revelando. Tengo que ir a ver qué está pasando. Entonces salió, pero en el camino estaba lejos, ¿verdad? En el camino le fue dado aviso de algo. ¡Ay, Samuel, mira! ¿Dónde está Saúl? Por allá. Pero mira lo que pasó. Oigan lo que pasó. Y le fue dado aviso. Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento a él mismo.
Él se hizo a sí mismo un monumento porque qué glorioso rey soy yo que eliminé y tuve victoria sobre todos mis enemigos y sobre todos los amalecitas. Él se está glorificando a sí mismo. Y describen, en hebreo es una palabra extraña que pone aquí, porque donde se traduce como monumento, en realidad usan una palabra en hebreo que se llama yad, que significa mano. ¿Qué es eso? ¿Verdad? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Bueno, pues resulta, en la antigüedad se hacían monumentos en forma de mano, y lo que representaba era mi poder, o como el brazo, ¿verdad? Como cuando uno hace así como de fuerza, ¿verdad? El brazo así, es así, soy muy fuerte, yo puedo, ¿verdad? Yo tengo poder. Cuando también la gente hace así, ¿verdad? Tengo poder. Entonces, eso era lo que representa la mano. Imagínense, ahora usamos el brazo así doblado como señal de fuerza, o la mano extendida como señal de poder, y también en aquella época se usaba. Entonces, por eso es que él se hizo un monumento en la forma de mano. La figura que les estoy enseñando no es la que hizo Saúl, sino que esta se encuentra en, creo que Perú, en un desierto de Perú, para que vean, es así como que en todos los lugares están con la mano, ¿verdad? Es la señal de poder, ¿ok? Entonces, eso, ¿qué es eso? O sea, él está arrogándose ese poder, él se está exaltando a sí mismo, y eso va a salir a lo largo de la discusión, pero vamos a ver, o sea, Samuel se quedó así, ¿qué está pasando, verdad? Aunque ya había señales de quién era realmente Saúl. Entonces se fue, ¿dónde está? Y fue directamente a donde estaba Saúl, que parece que estaba en Gilgal, que es lejos de donde fue la batalla, y lo confrontó. Entonces, cuando Saúl vio que venía Samuel, lo reconocía, salió corriendo. Samuel, le dijo. Miren el cinismo, ¿verdad? Lo que dijo Saúl. Samuel, he cumplido la palabra de Jehová. Ok, ¿la cumplió? A medias. O sea, ¿mató a todo el pueblo? Sí, excepto a uno. Sí, excepto el ganado. El ganado bueno, ¿verdad? Entonces, Samuel así como, ¿a quién crees que estás engañando, niño, verdad? Miren lo que dice. Entonces, ¿qué es ese balido de ovejas y qué es ese bramido de vacas que que oigo? ¿Qué es lo que? Mu, be, mu, be. ¿Qué es esto que estoy escuchando? Estamos en Gilgal, ¿ok? ¿Qué es eso que estoy escuchando? Y ahí están atrásito, estaban ahí las ovejitas, las vaquitas, ¿verdad? ¿A quién crees que estás engañando? Ahora, entonces aquí pudo haber dicho Saúl, ay, perdón. Pero ¿qué presenta? Excusas. Saúl dice, de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y vacas, pero lo hizo con un buen propósito, para sacrificar a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos, todo lo demás, niños, mujeres, ancianos, todo. ¿Se dan cuenta? Okay, esto nos tiene que hacer pensar en algo. Uno se engaña a sí mismo. Dios le dice, haz esto. Ay, pero si yo hice el 95%, solo el 5%, ¿no? Entonces yo obedecí. O sea, Dios es 100, y si menos 0.1% no fue obediencia. ¿Por qué? Porque yo no quiero, porque yo tengo otro propósito para eso. O sea, la obediencia es obediencia. En este caso era la última oportunidad realmente de Saúl, como lo vamos a ver. Y imagínense a Samuel, ¿verdad? Okay, para sacrificar a Jehová, para dar. A veces oí un ejemplo simpático que estaba estudiando y estaba oyendo una enseñanza de este tema y decía, es como que si nosotros, yo pensé en otro ejemplo, como Robin Hood, ¿verdad? Voy a robar para darle a los pobres. O sea, eso quiere decir que robar es bueno. ¿Cuándo en la Biblia Dios cambió esa ley?
Ok, robar para los... Eso no es justicia. El rey estaba robando, esa es otra cosa que él tiene que dar cuentas, pero robar para los... Eso no sirve, eso no es justicia divina. Eso no sirve. Y eso es el evangelio del mundo que nos están diciendo, eso es bueno. No es bueno. No es bueno. Ok, entonces él está diciendo, hice todo esto menos esta partecita. Eso no se llama obediencia. Y aquí vamos a comenzar a desglosar lo que realmente, porque Samuel y en toda esta discusión que va a tener con Samuel, va a salir realmente lo que está en el corazón de Saúl. Y dice, aquí en el versículo 16 al 19, vamos a leer ahorita, dice, ¿por qué no? Entonces lo confrontó y dice, ¿por qué no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Ahora imagínense, él está diciendo, yo cumplí. Yo obedecí. Entonces, Samuel, no. ¿Por qué te quedaste con el botín y desobedeciste? Hiciste lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí dice, ¿verdad? Es cierto, pero ¿cuál fue la respuesta de Saúl? Y Saúl respondió, antes bien, vuelve a enfatizar, yo obedecí, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Sigue insistiendo en que él obedeció. Él obedeció en parte, 99% o 90%, tal vez sí, pero ese 5 o ese porcentaje que no obedeció, eso hace que haya desobedecido. Y vamos a ver las consecuencias de esto, porque, ay Dios, qué drástico, Dios, qué estricto, como... poco flexible, más nosotros los latinos, ¿verdad? Hay que exagerar, ¿verdad? Un poquito de libertad, no sean exagerados, así somos, ¿verdad? Tristemente, pero, ok. No, ok. Entonces, él se hizo latino, ¿verdad? Saúl, ¿va? No, pues nada, yo obedecí. Y miren lo que sigue diciendo, fui a la misión que Jehová me envió, y aquí he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, otra vez echándole la culpa al pueblo, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios en Gilgal. O sea, uno cree que que las ovejas ser sacrificadas para Dios era la justificación. ¿Ustedes creen esa mentira? Discúlpenme, yo no me la creo. Que las ovejas, en ese momento dijo, ¿cómo podemos limpiar lo que hicimos? ¿Me entienden? Las ovejas eran para botín, pero ahorita dijimos, ¿cómo lo podemos limpiar? Limpiémoslos con sacrificios. Es como el dinero del narcotráfico. Ay, metámoslo a la iglesia, vamos a construir una iglesia. No, ese es dinero sucio, es contaminado. ¿Cómo podemos justificar algo? Es que estamos haciendo una buena obra de Dios. La buena obra de Dios es hacer lo que Él dice, no hacer uno muy creativo y hacer lo que uno se le da la gana. Y aparte justificar el mal, porque, era de ahí, era malo el botín. Limpiemos el botín. Eso no funciona. Saúl creía que funciona, y ¿saben qué? Mucha gente en la historia, a lo largo de la historia, ha creído esta mentira. Eso fue la gran discusión del tiempo de Lutero, cuando alguien se recuerda es que no se me viene la palabra, es un pago de penitencia que hacía, indulgencia, gracias, indulgencias. En la era medieval, la iglesia había hecho un sistema de perdón, para uno obtener perdón por pecar. Todo el año uno iba una vez al año a la iglesia, donaba dinero y eso equivalía a perdón. Ahora, así funciona en la Biblia, así no dice, así no funciona en la Biblia así. Eso es torcido. Entonces lo que hacía la gente, y eso es lo que promueven, vean lo que promueve esto. Lo que promueve esto es que la gente no le importaba pecar, porque ya al fin de año
ya voy a ir a pagar mi deuda, aquí voy a pagar, y el resto del año que hacía, lo que se me da la gana. Después ya iba a pagar el perdón de Dios, a comprar el perdón de Dios. Ahora, estoy señalando la época de Lutero, y por eso Lutero le chocó tanto eso cuando fue a Roma y vio eso, que se salió de la iglesia. Pero eso no van a creer que ha pasado solo en la época de Lutero, pasó con los fariseos. Los fariseos decían, sí, diezmo hasta la menta, y Dios dijo, no tienes que, tu menta, estas hortalizas que tienes ahí en tu jardín, en la ventana de tu casa, de unas mentitas, el diezmo, ¿verdad? Y lo llevo al sacerdote. Y en la casa Jesús los confrontó porque ustedes diezman la menta, pero no honran a su padre y a su madre. ¿Cómo se llama eso? ¿Verdad? Por hacer sus cosas están dejando de hacer lo que yo les mandé hacer. O sea, entonces en la época de Jesús, en la época de Lutero, ¿será que pasa lo mismo en la época actual? Eso es lo que tenemos que estar revisando. No caiga yo en eso de creer que Dios se puede comprar, el perdón se puede comprar, el favor, ¿verdad? Entonces, sigamos leyendo ahorita en 1 Samuel 15:22, y miren lo que dice acá, es hermoso lo que dice Samuel. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y esta frase, la super frase, ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. No se trata de sacrificios, se trata de obediencia, obedecer lo que Dios dijo, eso es lo que cuenta, no es los sacrificios. Y vamos a ir a Isaías, porque esto ejemplifica muy bien la desviación de poner el énfasis en los sacrificios en lugar de la obediencia. No fue solo en la época de Saúl, sino que también en Isaías, en esa época, el pueblo lo que hacía era que iban a hacer sacrificios, algo así como lo que estábamos contando de Lutero, ¿verdad? Que fue a ver en Roma. Igual, pasaba en la época de Isaías, la gente iba todos los años o varias veces al año a hacer sacrificios. Entonces, ¿qué hace el sacrificio? Hoy confieso mi pecado encima de este chivito, y entonces él va a morir y mis pecados son perdonados. Entonces, esa era la dinámica de la gente. Pero ¿qué pasaba con la gente? La gente decía, ¿cómo hago eso? Entonces, de todos modos, mis pecados van a ser perdonados. ¿O no? Sí. Entonces, pues que valga por algo el chivito, ¿verdad? Entonces hacían lo que querían y iban ya para que mis pecados sean perdonados. El Señor perdona, sí, pero no juguemos con Dios. Y miren lo que dice, de eso se trata, es el primer capítulo de Isaías, bueno, no los primeros versículos, sino que ya después, miren lo que dice, el Señor estaba quejándose aquí, ya no lo soporto más, esta farsa que están haciendo, mi pueblo está haciendo. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor, harto estoy de los holocaustos y del cebo, y la sangre de novillos, corderos y cabras no me complace. No traigáis más vuestras vanas ofrendas, porque no era un proceso natural de arrepentimiento, sino que era el pago por el pecado que hice y ya estoy pensando qué voy a hacer el próximo año, ¿verdad? Eso no es arrepentimiento. Este proceso del sacrificio quiere decir, todos vamos a fallar, pero hay un camino de regreso a Dios. Regreso a Dios quiere decir, voy a hacer las cosas, por lo menos tratar de hacer las cosas como Dios manda. Ahora, vamos a fallar, sí, pero no voluntariamente. Y eso es lo que el pueblo había caído. ¿Qué les importa? Porque igual, ya me va a ser cubierto mi pecado. Y era una situación horrible. El pueblo pecado. Entonces, el Señor decía, es extraña cuando uno comienza leyendo Isaías y uno dice, harto estoy de holocaustos, y también de ese
me tienen hastiadas vuestras fiestas. Bueno, pues si no dijo él que sacrificáramos, pues ahí en Levítico, y en Levítico también dice de las fiestas, pero ¿por qué está harto? ¿Por qué está hastiado? ¿Por qué no le gusta? No él lo pidió, pues, ¿verdad? No se trata de que él lo pidió, o sea, es que se está usando mal completamente, se está usando para yo a seguir haciendo lo que se me da la gana y no ir en el proceso del arrepentimiento, que es el propósito del sistema de sacrificios. ¿Ok? Entonces, sigue diciendo, entonces ahí el Señor ya comienza a reaccionar, dice, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Ustedes, ay, Señor, ¿qué farsa es esta? No los voy a escuchar. Yo ya sé el juego en que están cayendo, no me voy a prestar ese juego. Y dice, vuestras manos están llenas de sangre, animales que murieron de balde. O sea, dice que cubrieron pecado, pero el pecado sigue. No hay propósito. Y eso es lo mismo que dicen Hebreos, que ustedes creen que Jesús vino y su sangre, dice, es pisoteada. ¿Se recuerdan? ¿Dónde está, Silvita? ¿Dónde está ese versículo de que pisotean la sangre de Cristo porque igual siguen viviendo como que si nada? Ay, bueno, está en Hebreos, perdón, que ahorita solo se la lance así, pero también lo dice, o sea, eso es casi que no tiene perdón, o sea, ¿cómo hacen eso? ¿Verdad? Que sí me perdonó, pero yo sigo haciendo el pecado, eso no tiene sentido. Miren, pasó en la época de Pablo, pasó en la época de Isaías, pasó en la época de Saúl, pasó que no nos pase a nosotros lo mismo, caer en ese error. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que sigan los sacrificios? Miren lo que dice Isaías. ¿Cuál es el propósito entonces? Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras, cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia. Es decir, va a haber un sacrificio, es porque yo voy a reconocer mi falta y decir, es cierto, esto me va a servir para limpiar mi vida, no para seguir como siempre. Y miren lo que dice, esto es lo que todos citan, ¿verdad? Pero está en este contexto, dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Eso es lo que Dios quiere, para eso sirven los sacrificios, para que cambiemos nuestra vida, no para que la sigamos igual. Es el perdón, no es para seguir pecando. Como dice... licencia para pecar, no hay licencia para pecar. 007, no hay licencia para pecar. Es para cambiar, para transformar la vida. Entonces, Isaías creo que queda muy claro en lo que dice, pero miren, la actitud de Saúl es, no me importa, ¿verdad? Ay, pero si hice el 99%, solo el 1% estás tan enojado, ¿verdad? No obedeciste, obediencia quiero y no sacrificios, porque él dice, pero si aquí se va a calmar Dios cuando sacrifiquemos estos chivitos que nos trajimos. No, eso no quiere Dios, quiere que obedezcas, ¿verdad? Diferente hubiera sido, ay, perdón, ahorita los mato. Pero no los mato en sacrificio, no los mato en nada, lo obedezco, ahorita traigan a Agag y lo voy a matar, ahorita traigan las ovejas y los bueyes y los voy a matar. Qué mal, pero eso no fue la actitud de Saúl. Ahora, miren nos vamos a adelantar un poquito en la historia y vamos a comparar esta actitud de Saúl con la que va a tener David. Y miren, está en el Salmo 51, 16 al 17, que esto fue escrito por David, pero miren cómo él dice con respecto a los holocaustos. Dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Un corazón humilde delante de Él, un corazón obediente, un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Eso es lo que Dios busca. No es el orgullo, no es hacer lo que yo quiera, es un espíritu de arrepentimiento. ¿Ok? Y en Proverbios hay un versículo muy lindo que hace referencia a esto, dice Proverbios 21:3, dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio.
Lo que Dios quiere es que hagamos las cosas como Él manda, que obedezcamos. Eso es justicia, juicio. Hagan lo que es justo. Eso es lo que Dios quiere. No quiere que estén llenando de sacrificio y sangre los altares, ¿verdad? Eso no es el propósito. O sea, eso es lo que nos va a llevar, lo que nos limpia, sí, ¿verdad? La sangre de Cristo, eso es lo que nos limpia los pecados, pero no para que sigamos haciendo lo que se nos da la gana, sino porque nuestras vidas sean transformadas. Eso es el propósito. Si no, estamos pisoteando la sangre de Cristo. ¿Okay? Regresemos a Samuel. Está tremendo esto, ¿verdad? Pero es tan real. Oigan cómo compara Samuel el pecado de la rebelión, porque rebelión es desobediencia, ¿verdad? No hacer lo que Dios manda es rebelión, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo define? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y él está comparando eso. Uno, pero sí, la adivinación, la brujería, la idolatría, eso es horrible. Pues eso es lo que estás haciendo tú, con revelarte a Dios. Y dice, sigue diciendo, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esa es la consecuencia que va a tener eso, la desobediencia. Ahora, ¿cómo? A veces este versículo nos confunde porque dice, bueno, ¿cómo así? O sea, ¿cómo se puede comparar la desobediencia con la idolatría? Con con la adivinación, brujería, o sea, eso no ¿cómo compara? Tenemos que entender cuál es la esencia de la idolatría, de la adivinación, de la brujería, todo eso. Cuando uno va a una sesión de adivinación o de brujería o de idolatría, lo que uno va, ya sea que uno va a un ídolo, yo no voy a buscar qué quiere ese ídolo, qué propósito tienes para mí. No, yo quiero esto y aquí viene el pago para que me lo hagas, ¿ok? Entonces, toda esa relación con los ídolos se basa en hacer mi voluntad. Yo quiero hacer esto y te pago para que me lo permitas o me des ese favor. Entonces es un trueque, es un cambio. Yo te doy esto para obtener aquello. Por eso es que se compara la rebelión con la idolatría, porque se está haciendo mi voluntad. ¿Okay? Esa es la dinámica de la idolatría. Y la adivinación básicamente es tener control. Yo controlo, quiero ver el futuro. Controlo, tengo en mis manos el control, no es ceder el control, no es completamente que Dios quiere, pero ¿cómo lo puedo hacer? No sé, Dios me dijo y lo voy a hacer. Okay, es completamente contrario. Entonces, la esencia de la adivinación, control, en lugar de soltar. Por eso es que es comparable, o sea, no es que son pecados diferentes, pero es en esencia, lo base, es lo mismo. Es querer hacer lo que se me da la gana y tener control. Eso es. Así que cuidado con control, cuidado con ese voluntad. Yo quiero hacer mi voluntad, corran al lado opuesto. Póstrense delante del Señor, lo que tú quieras, Señor. Eso es espíritu que acabamos de leer, espíritu contrito y humillado, ¿ok? Eso es lo que Él quiere, no sacrificios. No, yo te voy a dar esto, es como la penitencia, ¿verdad? Te voy a dar esto para obtener algo. No es una sumisión, Señor, ¿qué quieres tú? Sino que es, yo te doy para que tú me des. Por eso hablamos el otro día del ayuno. Uno no tiene que jugar con el ayuno como que si fuera una penitencia, como un pago. Señor, yo voy a ayunar 20 días, entonces tú me tienes que dar. ¿No es eso lo mismo que? Es lo mismo, ok. No juguemos con eso porque así no es. ¿Qué dice Isaías 58? ¿Es? 48, 58, 58, ¿verdad? Del ayuno.
No vengas tú a decirme qué es lo que tengo que hacer yo. Tú vienes a decir, Señor, ¿qué quieres tú? Eso es, y hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que es el ayuno, ¿verdad? Sirve para, cállate cuerpo, escucha espíritu, porque Dios va a hablar y vamos a hacer lo que Dios dice, ¿verdad? No lo que yo quiero, no es una paga para obtener algo. Este capítulo es tremendo, ¿verdad? Pero toca puntos esenciales de nuestra fe. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de la desobediencia de Saúl? Y no fue la primera, debo de aclarar, no fue la primera, esa ya era la última oportunidad. Ok, falló, pero ni siquiera a la mitad se arrepintió, porque le dijo, es que el pueblo, yo obedecí, ok, ustedes oyeron algo como de, estoy arrepentido. Bueno, hasta que Samuel mencionó, hasta que el profeta mencionó, el Señor te va a desechar porque tú lo desechaste a Él. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hasta en ese momento Él reaccionó. Me va a ser quitado a mí el reino, ¿verdad? Entonces, de repente sí estaba arrepentido, ¿verdad? De repente sí, y Saúl dijo, yo he pecado, ¿verdad? Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Al fin, ¿verdad? Lo reconoció. Porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Exactamente, y eso se llama pecado. No es que el pueblo me obligó a hacer eso, tú lo permitiste, tú eres la autoridad, tú pudiste haber dicho, aquí se quedan todas las ovejas. No, va y vémosla, ¿ok? Pero por lo menos lo reconoció, ¿verdad? Pero Samuel y Dios sabían más que Saúl, que lo que está pasando, porque esto era un arrepentimiento del diente al labio, punto. Entonces dice, perdona pues ahora mi pecado, ok, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. O sea, todos vamos a seguir haciendo los sacrificios. Y Samuel así como, no entendiste nada, ¿verdad? No entendiste nada de lo que acabo de decir. O sea, estás del diente al labio porque te atrapamos. Es como el niñito con las miguitas. No comí galletas, las miguitas en el bigote, ¿verdad? No, yo no comí galletas. O al niño como que se le atrapa con la mano. No, si yo sola se estaba arreglando, no iba a comer. Ay, por favor, ¿verdad? Al fin, ay, sí, perdón, ¿verdad? Con las manos en la masa. Y no hubo arrepentimiento genuino. Y se va a hacer evidente con lo que vamos a seguir leyendo. Pero solo quiero dejar un punto en claro, que el arrepentimiento bíblico tiene que ver con un cambio. Si no hay cambio, no hay arrepentimiento. Lo otro se llama remordimiento. Remordimiento es, ay, hice algo malo, pero voy a seguir igual, ¿ok? Eso no sirve, eso solo me siento condenada, ay, qué malo que hice. Remordimiento, arrepentimiento, convicción de pecado, sí, pequé y acto seguido ya no lo hago. Eso es arrepentimiento. Y en hebreo, la palabra que se usa es shuv, que significa, es una raíz que significa regresar, lo cual quiere decir, reconozco que me aparté del camino y voy a regresar al buen camino, a lo que Dios manda. Eso es arrepentimiento. Si no hay retorno, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. ¿Ok? Entonces, así estamos, ¿verdad? Entonces, él dijo, he pecado, bueno, una confesión. ¿Será que era realmente un arrepentimiento o era un remordimiento lo que sentía Saúl? Bueno, pues sigue con su necesidad de que tenemos que hacer lo que él quiere seguir haciendo, pero le vamos a dar todavía el beneficio de la duda, ¿verdad? Entonces, pero Samuel ya sabía. Entonces, él dijo, por favor, regresa conmigo. Y Samuel le dijo, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y por tanto, Él te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Se lo volvió a repetir, ya no más, ya jugaste, tuviste la palabra, desobedeciste una y otra vez, se acabó el juego, ya no hay oportunidad. Y es evidente que no estás genuinamente arrepentido.
Entonces, lo que él hizo fue, lo agarró del manto, no, porque Samuel ya se iba. Entonces, lo agarró del manto y cuando lo agarró, pasó una señal, o sea, porque lo va a interpretar así Samuel. Lo agarró y se le rasgó el manto, o sea, lo agarró tan fuerte, no te vayas, por favor, Samuel. Y lo agarró tan fuerte que se le rasgó el manto a Samuel. Y entonces él lo vio como, ups, esto es una señal. Y le dijo, ahorita lo vamos a leer, el versículo 28, dice, Samuel dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel, que es Jehová, no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. O sea que lo que fue dicho, aquí se quedó. Esto no hay vuelta atrás. El reino hoy fue roto, se rompió, ya no te va a pertenecer. Es como Dios le dijo a Adán, vas a morir, y siguió viviendo ¿cuántos años? 900 años. Okay. Y Saúl también va a seguir como rey, creo que, si no estoy mal, unos 15 años más, pero no va a seguir a su descendencia. Y aquí va a venir el proceso de levantar a otro hombre que va a tomar el lugar de él. Este fue el fin del reino ungido de Saúl. Y miren lo que dice acá. Sigue luciéndose. Ahí va a salir realmente lo que estaba en el corazón de Saúl. Y dice, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. O sea, ¿a quién quería agradar? Al pueblo. Todo lo que él hizo es, las ovejas, el pueblo las jaló, ¿verdad? De plano que el mismo rey Agag, para lucirlo delante de la gente, o sea, todo lo que le importaba a Saúl era la opinión de la gente, y la opinión de Dios, nada. O sea, él me va a perdonar, ¿ok? Esa es la actitud. ¿Dónde estaba la vista? Y eso nos lo dijo Samuel desde que pidieron rey. Ustedes están pidiendo rey. El rey va a ser para el pueblo, no para Dios. Y Dios quiere, si se esperan tantito, ya viene el rey, que es conforme al corazón de Dios. No, lo queremos ya. Este es el rey que pidió el pueblo. Un rey que está enfocado en agradar al pueblo, no a Dios. ¿Cambió el corazón de Saúl? ¿Estaba realmente arrepentido? No. Pero no me hagas quedar mal delante de la gente. Por lo menos ven a hacer la apariencia de que estoy bien. Porque, ¿qué va a pensar la gente de mí? Eso era todo lo que le importaba. ¿Había un genuino arrepentimiento? No. Evidentemente no. Y Samuel lo dijo, que aquí se acabó. Se acabó en delante de Dios, se acabó la unción de Él. Él va a seguir como rey, pero no va a ser el rey de Dios para nada. O sea, va a ser la transición y la preparación del próximo. Okay. Pero entonces Samuel, a mí me extrañó un poquito leer esa historia, porque él dijo, me voy, ¿verdad? Y de repente se va con Saúl. Y yo, pero Samuel, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? No dijiste que te ibas, ¿verdad? Yo quiero que se vaya, ¿verdad? Pero no, él siguió a Saúl, pero no siguió a Saúl porque Saúl se lo había pedido, sino que había algo que todavía tenía que terminar, porque dijo, no vaya a ser que Saúl no lo haga. Entonces, dijo, Samuel fue a completar la misión. ¿Por qué? ¿Qué faltaba? Bueno, las ovejas, eso no lo leemos, pero sabemos que Saúl hizo unos sacrificios, ¿verdad? Va a adorar a Dios. Entonces, pues, se fueron las ovejitas, pero faltaba un punto, ¿verdad? Para borrar la memoria de Amalek tenía que morir el último sobreviviente de los amalecitas, que era Agag, el rey, ¿verdad? El rey era rey Agag amalecita. Okay, ese es el último que faltaba para ser borrada la memoria de Amalek.
Ok, entonces aquí cuenta del 31 al 33, cuenta la historia que vino Samuel y Samuel tomó la espada y él mismo se encargó de matar al rey. Pero hay algo interesante en todo esto, se los voy a leer, vamos a ver. Dice, y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová, o sea que él siguió haciendo lo que él quería, hizo los sacrificios, hizo el show delante del pueblo, ¿verdad? Y Dios no estaba agradado con eso, pero él prefirió los sacrificios que la obediencia, ¿verdad? Ok, entonces después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec, y Agag, oigan esto, Agag vino a él alegremente. ¿Ustedes tiene algún sentido alegremente con alguien que va a ser ejecutado? Alegre, no tiene sentido, ¿verdad? Pero miren lo que dijo Agag, porque ahí hay una revelación, y la vamos a entender con otra conexión bíblica, que no está en este texto, ¿ok? Dice, y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. ¿Cómo así? Ya pasó la amargura de la muerte. O sea que lo que era malo en cuanto a su muerte ya pasó. Él sabe que va a ir a morir, pero está feliz, ¿verdad? Ya pasó la amargura de la muerte. O sea, vamos a tener que ir a la tradición y a conectarlo con otro texto bíblico para entender qué pasó acá. Pero solo les voy a decir lo que dijo Samuel y vamos a seguir con una otra historia. Dice, Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces ahí fue lo que le dijo Samuel al rey antes de matarlo, porque Amalec dejó sin hijos a las mujeres, los niños murieron en la retaguardia, las mujeres, los ancianos, así como pasó eso, así va a pasar contigo, ¿verdad? Entonces lo mató. Ahora Samuel creyó que había acabado con la línea amalecita, ¿sí o no? O sea, era el único sobreviviente, ¿sí o no? Ahí estamos, o sea, era el último, todos los demás habían muerto, entonces se creía que ese era el fin. Pero de repente en la historia aparece un agageo. Ok, ya amalecita ya no, porque se borró el nombre de los amalecitas, pero aparece un agageo. Y ese agageo es descendiente de Agag. Ok, y vamos a ver quién era. Resulta que eso lo tenemos que ver, estos datos están en la tradición, no están en la Biblia per se, solo están lo relevante está en la Biblia, pero según la tradición judía dice que en los momentos, horas, días, no sé, que estuvo el rey Agag preso, no sé cómo la historia, si se aprovechó una mujer o si una mujer apareció ahí en la escena, ¿verdad? Y él embarazó a la mujer. Entonces, él murió, pero quedó su simiente. Y de su simiente, ahí por eso iba alegremente, porque ustedes creen que aquí están matando linaje, pero no. Y por eso él decía, dice, vino él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte, porque a mí me van a matar, pero mi simiente sigue. ¿Quieren saber quién es ese agageo que aparece en la Biblia? Tan, 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 tan. Esther dice, y el rey Asuero de Persia engrandeció a Amán, hijo de Amadeta Agageo. Amán, y dice, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes. O sea, ahí no se quedó la cosa. ¿Qué dice? ¿Quién era ese? ¿Qué intenciones tenía? Porque Amán Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y para consumirlos y acabar con ellos. Ahora, ¿por qué era necesario acabar con todos los amalecitas? Porque no está solo lo que hicieron, sino lo que van a hacer. Y esas horas, días que Agag estuvo en la cárcel, su simiente siguió.
Su simiente siguió y esa simiente trató de destruir al pueblo de Dios. O sea, así es de ser y Dios lo sabía. A veces nosotros, por eso les digo, nuestra cabeza es limitada. Nosotros, ay, pero pobrecitos, o sea, no sabemos qué es. Ustedes que hacen, tienen un cáncer, ay, es que pobrecito, ay, no, es que mi piel, ¿cómo va a ser cortada? ¿Cómo va a ser eso? Que ustedes dicen, ya, para afuera, eso malo. Porque si no mato al cáncer, ¿qué va a pasar? El cáncer me va a matar a mí. Ese es el mismo concepto. Es de que está el mal. Ahora, ¿quién definió qué era lo malo? No fue Saúl, no fue Samuel, fue Dios. Dios es el único que tiene ese derecho, digamos, de decir quién va a morir, quién va. No es nuestra decisión. Esto es a veces donde nos confundimos, pero ¿quién te dio el derecho de decir quién va a morir? Yo no tengo ningún derecho. Es Dios el que dice. ¿Ok? Solo ahí vamos por lo seguro, porque Él sabe lo que pasó, Él sabe lo que va a pasar. Y Dios sabía esto. Dios sabía que la simiente de Amalek, Agag, se iba a levantar a tratar de eliminar al pueblo de Dios. Ese es el espíritu antisemita que sigue. O sea, tal vez murieron las personas, pero el espíritu sigue. Es un espíritu de eliminar, exterminar al pueblo de Dios. ¿Pero qué les hicieron? Piensen en la guerra mundial. ¿Qué hicieron los alemanes judíos a los alemanes? Más que darles trabajo, enriquecerlos. O sea, ¿qué hicieron de malo? Nada. Pero ustedes van a morir. ¿Pero por qué? No hemos hecho nada. Porque van a morir. Es el espíritu antisemita de destrucción al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque estos son el pueblo escogido. O sea, es la pura falta de temor de Dios. No tiene nada que ver con el pueblo. Tiene que ver con una guerra contra Dios. Y eso es lo que Dios dijo, elimínenlo. Entonces, otra cosa interesante. O sea, ya sabemos quién es Amán y que trató de destruir a los judíos en Persia. Resulta que Dios levantó a 2 personas descendientes de Benjamín. ¿De qué tribu era Saúl? De la tribu de Benjamín. Si ustedes ven los linajes, eso se los comenté la vez pasada, pero si ustedes ven los linajes, es el hermano de Saúl. De su descendencia vinieron estas personitas importantes que fueron cruciales en esta defensa en contra de Agageo, de Amán, Mardoqueo y Esther, que ella se convirtió en la reina, esposa del rey Asuero. Okay, ellos son descendientes de la tribu de Benjamín. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, así como que el demonio, digamos, el diablo levantó a este enemigo de este linaje que no fue cortado, está los otros descendientes de Benjamín que vinieron a contrarrestar. Dios siempre gana, ¿verdad? Dios siempre gana de todos modos, pero esta historia es muy interesante. Ahora, esto es muy importante entenderlo para que veamos si Dios dice algo, pero es que no es lógico, ustedes obedezcan, porque Dios tiene la razón. Nosotros no entendemos todo, pero Dios tiene la razón. Con mucho temor y temblor, ustedes asegúrense de que Dios se lo dijo, que están en lo seguro, que lo dicen la palabra y vayan con pies firmes, porque si Dios lo dijo es bueno. Y aquí vamos a terminar. Aquí este capítulo termina muy triste porque marca la separación de Saúl y Samuel, ya no vuelven a verse. Les voy a leer los últimos versículos. Dice, y se fue Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá. Ramá vivía Samuel, Gabá vivía Saúl, cada quien se fue a su casa. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel, pero miren, me dio mucha ternura, Samuel lloraba a Saúl. Él le dio tanta tristeza a esto. No, casi como su hijo, ¿verdad? Pero la decisión, y cada quien siguió su camino. Y Jehová, aquí tengo que explicar, ¿verdad? Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Ok, punto. O sea, paréntesis. Dios no se arrepiente, habíamos acabado de leer hace unos momentos, ¿verdad?
Esta es otra palabra que en español, por la dificultad del idioma, fue puesto arrepentimiento, pero realmente no es arrepentimiento, porque vimos que arrepentimiento quiere decir cuando uno reconoce, ups, me aparté del buen camino. ¿Y Dios se ha apartado del buen camino? No, Él es el buen camino. O sea, no, Él no se aparta. Ok, entonces no es esa palabra, no es shuv, sino que es otra, que es naham, que quiere decir suspirar o respirar hondo, o también podría traducirse lamentarse. Eso hubiera sido mejor. Dios se lamentó, pues había un dolor, así como Samuel. Samuel fue instrumental en todo esto, pero él estaba, no, ay, qué triste. Cuando uno hace, ¿qué pasó? Ajá, sí, un lamento. Eso fue lo que Dios hizo con respecto a Saúl. Y no es que terminó la vida de Saúl, pero aquí terminó la historia de la bendición de Dios sobre Saúl. Aquí se acabó, ya no más. Él va a seguir, pero sin la bendición, y vamos a ver cómo va a ir en decadencia para abajo, y el Señor, ya en el próximo capítulo, ya vamos a estar en 1 Samuel 16, ya vamos a ver, Dios escoge a otro, y lo va a comenzar a preparar, y vamos a ver toda su preparación, su unción y su preparación, porque no es como que fue ungido y al día siguiente fue rey, no, fue ungido, y viene todo un melodrama que vamos a leer, y va a ser la preparación para este nuevo rey, para gobernar. A partir de este momento vamos también a leer trozos de salmos, porque, bueno, ustedes ya saben que el próximo rey es David, y David escribió muchos de los salmos, muchos, pero los salmos reflejan lo que va en la historia, entonces vamos a tratar de ir jalando los salmos con la historia, y cómo él cantaba, y por qué cantaba esto. Entonces voy a tratar de ir haciendo ese paralelo, ¿verdad? Entonces, la próxima, lean 1 Samuel 16, todo el capítulo 16, y también lean el Salmo 23.